Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Hola, buenas tardes a todas las personas que hoy nos están acompañando en esta inauguración de un espacio que titulamos Alaraca. Hola Karen, gracias por acompañarme hoy en esta primera conversación. Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Gracias Karen a ti por creer en este proyecto. Este proyecto es un movimiento, eso significa la palabra, es una conversación, es una reflexión acerca de los libros y las obras de artistas, de escritoras, de periodistas latinoamericanas que con su voz están haciendo un posicionamiento feminista, están denunciando todas las realidades que nos atraviesan como las mujeres y sobre todo se están conectando entre ellas. Qué bonito que leernos entre nosotras y qué bonito es poderte tener a ti hoy acá, Karen, porque te conocí a través de tu libro. Hace unos meses leí Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, y la verdad es que me dejó pensando muchas cosas, pero sobre todo me abrió muchísimo la mirada de lo que está pasando aquí en el país con las mujeres. Gracias de nuevo por estar. Karen Villeda es una escritora, poeta, ha ganado varios premios y también es actualmente la editora de una revista que se llama El País. Y bueno, sin más preámbulos, quiero comenzarte a preguntar, Karen, en un país donde 10, 11 mujeres son asesinadas al día, y donde nos acostumbramos a los números, a esas cifras, tu libro lo que hizo en mí fue pensar o hacerme pensar que quizás yo podía ser una de esas mujeres que corren riesgo todos los días, o tú que todo el tiempo te lo preguntas. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo fue primero que concebiste este libro? ¿Quién te motivó a llevarlo a cabo? Y desde tu historia personal, ¿cómo lo condujiste? ¿Cómo hiciste que eso que tú sentías ahí de manera muy personal fuera el hilo conductor de esta historia que está dividida en tres partes, pero bueno, que luego hablaremos con más calma? Sí, gracias nuevamente por invitarme, gracias a los que nos están escuchando, acompañando. Este libro surge a partir de una escritura comunitaria, así lo considero yo. A mí me invitó a Turner Paola Morán, que estaba a cargo del departamento editorial. Actualmente ella está trabajando en la UNAM, en la coordinación cultural de la UNAM. Pero bueno, todo el tiempo que ella estuvo en Turner, había ideado hacer una colección de libros que se escribieran desde México, ¿no? Como ya sabemos, Turner está basada en España, entonces la mayoría de los libros que recibimos de la editorial son escritos en España, son de temas que tienen mucho mayor interés en España, ¿no? De pronto encuentras la biografía de Franco o una historia de la Guerra Civil. Y precisamente a Paola Morán, como la gran editora que es, dijo, hay que ampliar la colección y sobre todo entrar al mercado mexicano. ¿Qué es lo que podemos hacer?
pues invitar a escritores mexicanos, ¿no? Entonces, una charla que se dio precisamente en la presentación de la editorial Al Mundo Mexicano, coincidimos y tuvimos una charla muy, muy profunda acerca de nuestras historias personales, acerca de cómo fue crecer para nosotras siendo niñas en un país como México. En algún momento yo también le pude compartir la historia de mi tía Karen, que nunca supimos si ella cometió un suicidio o si fue asesinada por su pareja. Entonces, en ese secreto familiar también, Paula y yo decidimos que se podía indagar un poco más, sobre todo porque yo vengo del estado de Tlaxcala. Tlaxcala es conocido como la capital mundial de la trata de personas, y quisimos empezar a pensar cómo podíamos ligar esta microhistoria familiar, la mía, cómo podía ser pertinente también con los feminicidios, con las mujeres tratadas, y fue así como se fue concibiendo el libro, ¿no? Yo recuerdo que en un primer acercamiento a Paula Morán y a Turner, presenté un índice que básicamente eran una serie de memorias de mi tía, de mi abuela materna y de mi bisabuela materna también, y mi madre incluso aparecían, ¿no? Entonces, en este diálogo posterior que yo tuve con Paula Morán, surge que el libro no iba a ser un libro de memorias como tal, ¿no? Sino que queríamos precisamente hacer un libro de ensayos, no de memorias, que podíamos intercalar las memorias con el ensayo, que podíamos también intercalar la crónica, podíamos introducir datos periodísticos, porque si bien yo no soy periodista, al hablar de estos temas, hay una infinidad de datos que, al ser recopilados, también tienen que estar en esta especie de diálogo, que es el que está abriendo el libro, ¿no? Entonces también Paola Morán me ayudó básicamente a formar el libro desde cero, tuvimos muchas pláticas, incluso también yo tuve lectores al final que me ayudaron, por ejemplo, a verificar los datos, por ejemplo, estos datos periodísticos de los que estamos hablando, y que también a nosotros, tanto yo como escritora, Paola Morán como editora, los lectores que también estaban en Turner, el equipo de Turner que me apoyó muchísimo, de pronto lo que nos causaba asombro era la disparidad de los datos, ¿no? Tienes a la sociedad civil dando cierto número, mientras que el gobierno tiene unas cifras oficiales que son completamente dispares a lo que sabe la sociedad civil y a lo que tú también como ciudadano estás viendo, ¿no? Porque si bien los periódicos eligen la información que nos proporcionan, pues también sabemos que la sociedad civil está trabajando. Entonces, y de pronto te dicen, hay 5 fosas comunes, dice la cifra oficial, pero la sociedad civil, los que están trabajando, las mujeres, las madres que están buscando a sus hijos, te están diciendo, no, hay miles de fosas, ¿no? Y básicamente esa disparidad fue lo que también en algún momento fue emocionalmente muy difícil de enfrentar y sobre todo de confrontar, ¿no? Y para mí en ese momento, cuando yo también hablé con mi familia y les pude decir, probablemente mi tía sí fue asesinada, porque hay muchos casos como el de mi tía Karen, ¿no? De estas mujeres que aparecen en su casa, en sus ámbitos domésticos, parece que han cometido un suicidio y resulta que no, resulta que me parece que, bueno, la ONU ya habla del feminicidio-suicidio, y creo que, si no estoy mal, en El Salvador o en Ecuador ya tienen esta figura a nivel legal, el feminicidio-suicidio, ¿no? E incluso, bueno, también se habla mucho más adelante de este caso que se llevó ante la Suprema Corte, donde la madre de Mariana Lima logra que se condene al feminicidio de su hija después de muchos años de haberlo considerado un suicidio. Entonces también este libro fue revelador para nosotras, fue revelador para mí, para mi familia. Y sí, fue muy interesante porque al final la escritura es colectiva. Una de mis lectoras es una de mis mejores amigas y ella estuvo leyendo conmigo a la par que escribía el libro. Y esa es la figura de mi amiga, ¿no? Mis amigas aparecen también en el libro. Esta figura de mi amiga dice que no tiene miedo y yo le respondo, yo sí tengo miedo, ¿no? Mi amiga dice, no salgas sola, y yo digo, yo sí salgo sola, ¿no? Y hablar también de estas redes comunitarias que hemos estado tejiendo, como por ejemplo el chat grupal de Ya Llegué, que ahora somos casi 50 mujeres que tal vez no nos conocemos en persona, pero nos acompañamos, mandamos nuestros datos de localización, que si bien estas redes de solidaridad llenan tu corazón, pero a la vez también dices, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tiene que haber un chat grupal de Ya Llegué?
¿no? A la vez te sientes acompañada, pero no debería estar sucediendo lo de estar avisando santo y seña de dónde estás, ¿no? Pero en un país como este es necesario. Y sobre todo también trabajar con Paola, que incluso somos vecinas, me hizo darme cuenta que en el libro yo hablo desde ciertos privilegios y es muy importante mencionar la interseccionalidad como una herramienta de análisis, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo ser una mujer que vive en la ciudad, a ser una niña que vive en Tlaxcala, ¿no? O a ser una mujer indígena que vive en Chiapas, pero todo está cruzado siempre por el género para nosotras, ¿no? Esa sería nuestra mayor opresión, el género, ser mujeres en un país como este. Gracias, Karen. Y volviendo un poquito a esa comunicación que estableces, que hoy en día es evidente que muchas escritoras y muchas mujeres se están apoyando en colectivo porque es la única forma en la que se sienten seguras, ¿no? Incluso lo dicen los posicionamientos cuando salimos a la calle. También lo que veo en tu libro es que tú te conectas de una manera pues directa con casos o con historias de mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Y empiezas tu libro hablando de una mujer específicamente que se llama como tú, ¿no? Y ya ahí tú te pones a pensar, es que cuántas Karen hay, ¿no? Cuántas Lauras, cuántas Marías, cuántas mujeres, millones, han pasado o pues simplemente han sido asesinadas y tienen o tenemos tantas cosas en común, ¿no? En lo que tú decías, al final nos atraviesa el género. Pero tú hablas en la primera parte entonces de Karen. ¿Qué fue lo que te motivó a buscar su historia? Sobre todo porque hablas de que pues la asesinaron a pocas cuadras de tu casa, ¿no? Cuéntame un poquito más. Sí, lo que me motivó a hablar de Karen la mujer asesinada en 2017, en este caso que fue muy, muy sonado y que hasta la fecha no hay culpables en la cárcel, no se ha hecho justicia, es el caso de Zona Divas. Karen Island, de la que yo hablo en el libro, era una acompañante de alto nivel y fue asesinada en un hotel muy cerca de mi casa. Y para mí era muy importante este ejercicio que en un inicio fue de introspección, porque yo pensaba en mi tía que se llama como yo, en mi tía que yo no llegué a conocer, en mi tía que no supimos qué le pasó, en mi tía que incluso el mismo Poder Judicial en ese entonces le dijo a mis abuelos, ya no hagan nada más. Dije, ¿cómo puedo llevar esta historia hacia afuera y cómo la puedo conectar con lo que nos está sucediendo? Y claro, es bastante aterrador en un ejercicio en el que yo también empecé a buscar información sobre mi tía, aparecían otras mujeres llamadas como mi tía y como yo, asesinadas, violentadas, y básicamente es una historia que se repite, ¿no? En ningún momento yo quise posicionarme en el papel de esas mujeres, porque estamos hablando también desde cierto privilegio que tienes tú al narrar esta historia. Tú ya estás en una posición de poder y obviamente se trata de no abusar de ese poder. Pero dije, yo quiero presentar esta historia, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de mi tía, una estudiante universitaria. Estamos hablando de Karen, que también ejercía su profesión. Pero lo que es muy interesante es cómo ella es revictimizada por los medios de comunicación, ¿no? Que lo hemos visto en infinidad de casos. De pronto yo pienso en el caso de Lesbio Osorio, cómo la criminalizan, ¿no? Y justamente es lo que estamos pensando, ¿no? No importa la profesión que tengas, no importa muchas veces tu estatus socioeconómico, claro que influye, claro que tienes más privilegios, pero me llama mucho la atención cómo revictimizaban a Karen y cómo incluso lo que hicimos también fue indagar en la red social, en Twitter, por ejemplo, lo que se decía de ella, ¿no? Es que sí se lo buscó. Y había otros tweets que decían, no, pobre, estaba hermosa. Entonces al final también la están revictimizando y también están poniendo la valía de una mujer en base a su físico, ¿no? Guapísima, qué lástima que fue asesinada, ¿no? Y entonces al final es como, si no es el físico, entonces a lo que te dedicas. Y también era muy interesante cómo no solamente los medios de comunicación revictimizan a la víctima, ¿no? Sino también nosotros en las redes sociales lo hacemos, y como ciudadanos lo hacemos al momento de hablar de estas víctimas, ¿no?
Y, y conforme fui investigando, indagando, me pareció que también era importante hablar un poco de quién era Karen, ¿no? Que Karen no solamente era ese oficio que ejercía, sino que también era una mujer que había llegado a México, pues con unas ganas de cambiar un poco su rumbo de vida, tenía otros intereses, no solamente era esa mujer asesinada de una manera que se presenta en los medios de manera muy amarillista, ¿no? Y justamente en este ejercicio era básicamente pensar en mi tía, pensar en mí, pensar en otras mujeres que también se llaman Karen y cómo estamos conectadas, que al final el nombre no importa, ¿no? Eh, una de ellas es nosotras somos ellas. Si tocas a una, tocas a todas. Para mí era importante de alguna manera poderlo ligar en el libro, a manera de ensayo, de crónica. Pensar yo también cuándo fue la primera vez que escuché la palabra feminicidio, porque al menos en el imaginario mexicano de los 90s, los que tuvimos la infancia en los 90s, esa palabra feminicidio sonaba muy lejana, ¿no? Yo viviendo en Tlaxcala, mudándome a la Ciudad de México, feminicidio sonaba muy lejano, sonaba a Ciudad Juárez, Cruces Rosas en la frontera, y te das cuenta de que no es así, ¿no? Que, por ejemplo, en el mismo estado de Tlaxcala desaparecen niñas y desaparecen jovencitas, y hay trata de personas para mujeres de todas las edades. Y también te das cuenta que llegas a esta ciudad donde no quieren implantar una alerta de género, a pesar de que están matando también mujeres diariamente, ¿no? Que estamos cerca del Estado de México, que en algún momento rebasó incluso el número de muertes de mujeres que tenía Ciudad Juárez. Entonces también ese libro habla de eso, de cómo yo me voy dando cuenta de que el feminicidio no es esa palabra tan lejana en Ciudad Juárez, en las maquiladoras, ¿no? De un asesino serial como en algún momento lo quisieron presentar los medios en los 90s, inicios de los 2000s. Claro, como antes no se nombraba lo que hoy se nombra muchísimo más, ¿no? Que es la violencia machista y bueno, los casos específicos. Hay una parte de tu libro que me llamó la atención y que tiene que ver con lo que estabas diciendo anteriormente de, de esa estigmatización, ¿no? Tú te preguntas, si yo fuera víctima de feminicidio, criminalizaría? Perdón, casi no lo puedo decir. Y tú pones y dices, sería estigmatizada y hecha blanco como un miembro a sacrificar por las construcciones patriarcales de la división de mujeres, de las mujeres buenas y las que son percibidas como mujeres malas. Hablemos entonces de la discriminación y sobre todo de esa victimización y también revictimización, porque en esa revictimización hay una responsabilidad muy grande, como dices tú, no solamente de las instituciones, sino también de la sociedad y también de los medios de comunicación. Sí, conforme estaba escribiendo este libro, revisé muchísima bibliografía y uno de los libros que me cimbró fue La fosa de agua de la periodista Lidiet Carrión. Ella tiene muchos años cubriendo los feminicidios en México y este libro particularmente está enfocado a los feminicidios en el Estado de México, en los cuerpos que han encontrado en el Río de los Remedios. Y lo que me llamaba la atención de este libro era que presenta una serie de casos con mujeres que, si bien están en la misma zona, todas tienen antecedentes muy distintos una de otra, ¿no? Hablaba de pronto de una estudiante de preparatoria, habla de una estudiante universitaria, y a lo largo del libro también habla mucho de la lucha, sobre todo de las madres, por recuperar los cuerpos y de la familia cuando va al Poder Judicial para presentar una denuncia. Y hay una frase del libro que yo también cito en Agua de Lourdes, que precisamente es que ninguna mujer es una buena víctima. Nunca es una buena víctima porque cuando uno empieza a revisar no solamente las noticias, ¿no? Sino, por ejemplo, como se documenta muy bien en La fosa de agua, como la hace Lidiet Carrión, que documenta muy bien, el proceder de las autoridades judiciales cuando empiezan a preguntar, ¿y tomaba? ¿Y por qué salió tan noche? ¿Y cómo iba vestida? Y obviamente si la víctima es hombre, no van a preguntar con quién andaba, con quién estuvo, o también de pronto dicen, se fue porque estaba embarazada, ¿no? Ese proceder también es muy similar a lo que se ve con la trata de personas, cuando uno va a levantar, cuando se levanta una denuncia para esas niñas, adolescentes desaparecidas, siempre se fue con el novio o está embarazada y huyó de su casa, ¿no?
Y esa fiscalización que se hace a los cuerpos de las mujeres no se hace obviamente a los cuerpos de los hombres, ¿no? Porque son ellos quienes ostentan el poder. Y ahí me llamaba mucho la atención de pronto empezar a pensar sobre todo qué dirían de mí o qué dirían de mis amigas, ¿no? Que por salir a cenar, por regresar a las 11 de la noche, 12 de la noche, de pronto por haber tomado una copa de más o la ropa que estás usando. Entonces la culpa siempre recae en nosotras, ¿no? Y a nosotras es a quienes nos enseñan a no ser violadas, a no ser violentadas, mas no están enseñando a ellos a no violarnos, a no violentarnos. Gracias, Karen. Volvamos a tu historia personal, al lugar donde naciste. Mencionabas que eres de Tlaxcala. Tú rápidamente conociste lo que eras el riesgo de ser mujer en este lugar. Tu concientización acerca de lo que puede pasar o de lo que pasa y nadie habla, ¿no? Porque al final lo vas viendo, pero parece como un secreto que cada vez más se intenta visibilizar, pero sigue siendo un secreto realmente. Cuéntame un poco de esta parte de tu origen. Sí, cuando yo crecí en Tlaxcala, todavía era una ciudad tranquila, entre comillas, ¿no? Porque me parece que México nunca ha sido un país tranquilo realmente. Y se consideraba que era un estado con altos índices de seguridad. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que salía a andar en bici, que podía andar en bici por todo el centro, podía andar en bici por las calles de lo que es la capital, pero también Tlaxcala es un lugar muy, muy pequeño, ¿no? Y era todavía mucho más pequeño cuando yo era niña. No había tantos habitantes, apenas tenemos 1 millón de habitantes ya en la actualidad. Entonces, en ese entonces, hace 20 años, más de 20 años, 25 años eran muchísimo menos, ¿no? Y cuando era niña, sí percibía cierta ansiedad por parte de mi madre, sobre todo, de mi madre y de mi abuela, porque era un secreto a voces la trata de personas. Digamos que todavía no había explotado el tema mediáticamente, como ocurrió ya a finales de los 2000, que ya incluso hay un documental de Discovery Channel de hace unos años que habla de trata de personas desde Tlaxcala hasta Nueva York. El tema no estaba tan explotado mediáticamente, incluso digamos que yo ahondé más en el tema ya estando en la universidad porque mis prácticas profesionales fueron una ONG de trata de personas. Y sí recuerdo que había cierta ansiedad por parte de mi madre, por parte de mi abuela, de cuiden a las niñas, no cuiden a mis primas, cuida a Karen, cuiden a las niñas. Pero sobre todo me parece que ya un suceso que fue terrible por la manera en cómo nos mostró lo que estaba pasando, es que mis padrinos tenían una heladería que era estos helados Bing, una franquicia, no todavía existen esos helados Bing, pero una franquicia que estaba en Tlaxcala, y una de las trabajadoras tenía un novio que le iba a visitar, con un carro muy ostentoso para Tlaxcala, que es un Camaro. Esto pasó en los 90s, mediados de los 90s, y un día ya no se presenta a trabajar y los padres fueron a hablar con mis padrinos para preguntar si sabían dónde estaba su hija, y la hija estaba desaparecida. Pues básicamente lo que ocurrió fue que la policía dijo que se había ido con el novio, que había escapado con el novio, pero ella pudo escapar. Y sí, lo que sucedió fue que esta persona la secuestró, que pues usan este método que ahora ya han sofisticado más los tratantes, que es enamorarlas, ¿no? Tenemos estos mitos del amor romántico, entonces la enamoró, la secuestró y la prostituyó en la frontera. Lo cual también, mucho más adelante, conforme iba yo haciendo este libro, y también lo iba platicando mucho con mi editora Paola Morán, era que los métodos de captación de trata ahora ya son muy diferentes, no son a través de las redes sociales. Es más, ya ni siquiera le invierten a conquistar a la posible víctima, ¿no? Ya no están mandando flores, ya no están mandando chocolates, ¿no? Simplemente entran a la red social, Facebook, por ejemplo, mandan mensajes, son desconocidos y las niñas, los adolescentes se van por estos mitos del amor romántico, ¿no? Yo te quiero, estoy enamorado de ti. Y eso fue lo que pasó con esa chica en ese entonces y es lo que sigue pasando, ¿no? Ella logró escapar, después se mudó de Tlaxcala porque sabía que era peligroso para ella estar en el estado. Entonces,
siempre hubo esa ansiedad por parte de mi familia como de cuidar a las mujeres, ¿no? De cuidar a las niñas. Y en un inicio era como, bueno, mientras más joven tienes más riesgo, pero finalmente no, porque cuando ya se descubre mucho más de la trata de personas, se sabe que hay mujeres tratadas de todas las edades. Ahora tú revisas los feminicidios y hay mujeres asesinadas de todas las edades. Hay desde niñas, desde bebés, hasta mujeres ancianas. Y al final eso que dices de cuidar a las niñas, creo que es una cosa que sucede en toda Latinoamérica, ¿no? Ser mujer en Latinoamérica es un riesgo y puntualmente en México ahora mismo, como dices, está en un estado de emergencia que no se reconoce como se debería. Quiero hablar contigo ahora acerca de un poco, tú haces toda esta investigación, digamos, utilizas algunas formas para para recoger los datos, para trabajar en colectivo. Y quiero preguntarte cómo logras reconfigurar tu narrativa, ¿no? ¿Cómo logras reacomodarla en forma de diario sin que pierda peso? ¿Cómo es tu estilo a la hora de escribir este libro? Sí, me interesaba sobre todo hacer un libro híbrido, un libro que fuera de ensayo, que tuviera esta parte doble que me gusta mucho del ensayo, que puede ser académico o creativo. Me interesaba también que dentro de esta recopilación de datos hubiera unas crónicas, ¿no? Para acercarnos a esas víctimas, que no solamente fueran una serie de números, porque de pronto en la enumeración de las cifras se puede perder la empatía. Me interesaba también poder compartir una parte fundamental para mí y en mi proceso creativo, que es la poesía, la escritura de poesía. Entonces también yo procuraba que hubiera cierto lirismo, sobre todo para equilibrar aquellas secciones del libro que de pronto pueden parecer demasiado, incluso podían parecer demasiado para mí, ¿no? Entonces también era un ejercicio de autocuidado incluir esas frases líricas para mí, ¿no? Y también dije, bueno, para el lector, porque le va a dar un espacio, va a ser un respiro. También me interesaba mucho justo incluir lo que eran posts de Facebook, tweets, me parecía también muy relevante porque en las redes sociales están ocurriendo en ese momento las noticias, ¿no? Y dije, bueno, eso también se tiene que documentar de alguna manera en el libro. ¿Y cómo podemos hacer todo un objeto que no solamente sea un mero objeto literario, ¿no? Sino un objeto cultural de difusión también? Era lo que a mí me llamaba mucho la atención hacer, y yo sentía que tenía un compromiso con eso, ¿no? Que es, lo personal es político, pero yo también estoy mostrando de esta manera las redes de apoyo que hay, las resistencias que existen, y que puedes desde tu posición privilegiada hacer una denuncia. Eso para mí era muy importante de lograr. Y bueno, Paola Morán, mi editora, que no solamente fue editora, fue mi psicóloga y psiquiatra y amiga en este proceso. Y mis amigas también me ayudaron, ¿no? Mi propia madre también al contarme la historia de su hermana. Me ayudaron a ir configurando este libro. Y me parece que por eso este libro es colectivo. Entonces es un libro polifónico, hay muchas voces. No solamente está mi voz, está la voz de mi editora, está la voz de las víctimas, está la voz de las madres, está la voz de mi tía, de mi abuela, de mi propia mamá. Y también yo dije, bueno, este libro justamente por eso tiene este formato de combinar los géneros, ¿no? De ser, que los géneros también se están cruzando. Para mí era muy importante que fuera un libro también abierto, un libro que generara más diálogo y que no lo cerrara. Sí, yo sentí eso, yo siento que también te abres mucho como a lo experimental, ¿no? A que si en ese momento hay algo que se puede decir a través de la poesía, lo logras decir para que el peso de toda esa información que es abismal logre como, sí, un ritmo, ¿no? Y en una parte tú hablabas específicamente pues de ese cansancio, ¿no? De lo que significa escribir sobre este tema que pues implica tanto y es tan doloroso. Hablabas un poco de ese hartazgo, pero también hablabas de que lo ibas a lograr terminar. ¿Cómo fue ese momento, como decías, más psicológico quizás, o que te implicó mucho más y cómo lograste terminarlo?
Sí, la parte final del libro, que es muy, muy, muy breve y que es una manera de epílogo, es un diario donde yo también fui anotando eh, el proceso emocional de escribir este libro, porque también me confrontaba mucho, no solamente conmigo misma, ¿no? Sino con mi familia, con las historias que se tejen alrededor de la familia, con esa mitología que también hay en la familia de que de pronto todo está bien, pero realmente nada está bien del todo, ¿no? Si una mujer ha muerto en tu familia y si no se sabe qué fue lo que sucedió, estamos hablando de un secreto que lo que hace es también minarte a ti como persona, ¿no? Entonces para mí era muy importante que habláramos de mi tía en mi familia, para mí era también muy importante hablar con mis amigas, saber qué ellas sentían o pensaban, porque algunas de mis amigas yo las observo y pienso que son muy, muy valientes. Y yo de pronto les digo, ¿cómo puedes ser tan valiente si yo no lo soy? ¿No? También darme cuenta que tengo que acercarme con humildad a toda esta serie de datos porque ya hay una gran red de periodistas que están haciendo este trabajo muchísimo mejor que una porque yo no soy periodista, ¿no? Yo soy escritora y básicamente, si me preguntas, primero yo soy poeta. Entonces también para mí fue un ejercicio de humildad eh, y sobre todo dije, quiero seguir siendo empática y no perder la objetividad. Y sí, digamos que por eso al final del libro está este apéndice que es un diario, es una parte muy, muy breve del libro, donde incluso, por ejemplo, cito algunos poemas, porque esos mismos poemas, como los poemas de Adrienne Rich, me ayudaban a mí emocionalmente para continuar escribiendo, ¿no? Porque de pronto este libro iba más allá de mí, al ya no tener tanto alcance creativo en el sentido de que yo decía, tengo que terminarlo, ¿no? Y no formaba parte eh, de un proceso creativo como el que yo puedo tener al escribir un libro de poemas, ¿no? O al escribir un libro de pura crónica o de ensayo completamente creativo, era distinto. Para mí era importante precisamente eso, no perder la objetividad, pero tampoco dejar de ser empática y sobre todo tener un proceso de autocuidado, ¿no? Incluso también mi terapeuta me ayudó mucho a poder estructurar mi cabeza de tal manera que no fuera emocionalmente un golpazo que de pronto me detuviera a continuar escribiendo. Karen, para salirme un poco del libro, pero luego volvemos a él, hablabas de esta literatura que no es una literatura creativa netamente, sino que tiene como un objetivo puntual y tiene un papel muy político, ¿no? Ahora yo creo que enfocarse en esa literatura significa algo más. Tú que estás rodeada también de otras escritoras que escriben en clave o en esa clave feminista, ¿cómo podrías definir un poco esa literatura? No podría definir la literatura por todas nosotras, pero en mi caso me parece que ya el hecho de ser mujer y estar escribiendo es una resistencia. Ya el hecho de ser mujer y tener un EIGE en estas condiciones es una resistencia. Ya el hecho de ser mujer y ser profesionista es una resistencia. Ya el hecho de ser mujer y salir a la calle es una resistencia. Entonces, desde esta idea de que lo personal es político, yo podría decirte que sí, que he procurado conforme he crecido como escritora también y que me he acercado a otras escritoras, pensar que lo que escribimos es comunitario, que se escribe en comunidad, que ya no hay un autor como tal en su torre de cristal inalcanzable, ¿no? Que sería este hombre blanco heterosexual con poder, sino que ahora lo que estamos haciendo todas nosotras es una red que se basa en la horizontalidad y que estamos teniendo este diálogo. Y por eso te digo que este libro no lo escribí yo sola, ¿no? Sino que lo escribimos varias mujeres y no solamente mujeres escritoras, ¿no? Mi madre y mi abuela, bueno, mi abuela sobre todo era una excelente narradora de historias, pero bueno, ella no escribía como tal. Entonces, precisamente yo pienso que el hecho de ser mujer, de ejercer una profesión, el hecho de ser mujer, de salir a la calle a vender tamales, el hecho de ser mujer, conducir un taxi, el hecho de ser mujer en México, ya es una posición
que se puede presentar como política, ¿no? Entonces, me parece que ahora sí hay muchas más voces que estamos tratando de romper ese canon masculino, ¿no? Y que yo lo puedo ver en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito editorial también, cada vez sabemos más editoras. En el ámbito de las profesiones, me llama mucho la atención lo que han hecho las médicas, por ejemplo, ¿no? También de ir a exigir los derechos. Me llama también la atención, por ejemplo, justo apenas en pie de página publicaron la historia de unas mujeres que viven en Milpa Alta y cómo se han organizado ellas para resistir y están vendiendo comida, ¿no? La comida que ellas hacen. Entonces, básicamente, yo pienso que estamos tejiendo redes comunitarias, redes de resistencia, y que de esa manera también estamos confrontando a un Estado patriarcal, heterosexista, a un Estado que suele silenciar las voces de los que no tenemos el poder, un Estado que suele vulnerar nuestros cuerpos. Entonces yo desde mi posición, desde mis privilegios, ¿cómo puedo hablar de eso? Tampoco creo que la literatura, en esta concepción de literatura, como yo también la entiendo, tenga que tener la tarea de siempre denunciar o no, para nada, porque yo, por ejemplo, sé que como poeta mi obra no la consideraría política como tal, pero yo al ser una mujer poeta escribiendo en México, pues claro que es una postura política, ¿no? Porque yo me he ido abriendo poco a poco camino junto con mis compañeras escritoras en estos espacios que estaban reservados exclusivamente para hombres. Gracias, Karen. Bueno, pues aunque nos quedan unos minutitos, quería preguntarte, volviendo al libro, hablas de Lourdes, ¿no? Y el libro se titula Agua de Lourdes. Y quería preguntarte quién es Lourdes y por qué el título de este texto es tan necesario. Lourdes es mi abuela. Lourdes es mi abuela. Yo fui criada por mis abuelos, particularmente por mi abuela, que eso también remite a este fenómeno, ¿no? De infinidad de niños, de niñas que estamos cuidando, que fueron o están siendo cuidados o sean cuidados por las abuelas o los abuelos. Por ejemplo, en este país de migrantes, los niños están siendo cuidados por sus abuelos, ¿no? Los hijos de los migrantes, por ejemplo. Y para mí, mi abuela es la persona que más me ha formado a mí. Y también quería hacerle un homenaje porque mi abuela siempre tuvo la duda de lo que había sucedido con mi tía Karen, de lo que había pasado con su hija. Y era una historia que nos repetíamos constantemente, una historia tristísima. Y mi madre, y mi abuela mi madre que es católica, mi abuela que lo era, tienen estas botellitas de agua de Lourdes que vienen de un centro ceremonial católico, de un centro religioso que se encuentra en Francia, en Lourdes, Francia, que desapareció una virgen supuestamente. Entonces, mi madre generalmente me echa agua bendita cuando me veo, me da la bendición. Entonces, para mí, esa forma de cuidarme es lo que es agua de Lourdes, ¿no? Esa forma de cuiden a las niñas, denles la bendición, que también es lo que hacemos nuestras amigas cuando preguntamos, ¿ya llegaste? ¿Llegaste bien? Para mí es el agua de Lourdes, ¿no? Esas formas de cuidado y autocuidado, esas redes de resistencia, esas estrategias que estamos teniendo para cuidarnos entre todas. Esto es el agua de Lourdes. Y para mí era importante ese título, ¿no? Por mi abuela, por lo simbólico, y también porque era una manera de conectar a las primeras mujeres de mi vida, que fueron mi abuela, mi madre y mi tía, incluso aunque estaba muerta, ella murió poquito después de que yo naciera, poderlas conectar con las mujeres de mi vida actual, ¿no? Mis amigas, eh, mis colegas, mi jefa, mi pareja. Para mí era muy, muy importante tener ese hilo conductor de saber que no estamos solas, que nos estamos cuidando entre todas. Eso es lo que significa para mí el título Agua de Lourdes. Gracias, Karen. Y ahora tú hablabas que, ante todo, digamos, eres poeta. Y bueno, quería rescatar estos últimos minutos
para que nos leyeras alguna parte del libro que encarne esa poesía tuya. Sí. A de agua. Agua de Lourdes, L de Lourdes. El sobrenombre o mote cariñoso era un mes, el quinto mes, mayo, y en diminutivo, Mayito. Mayo, Mayito. Ahí me costaba trabajo relacionar las letras unas con otras. El calendario apenas lo entendía. Mi madre es abril, iris de abril, abril, mayo. Mayo es mi abuela, junio nada, julio y yo nací. Mi tía tenía un segundo nombre, de flor, Magnolia. Ella era del reino vegetal. Magnolia es un género con alrededor de 120 especies de plantas de la familia de las magnoláceas. Y también era Karen. Encontré un objeto con su nombre mal escrito, Karen Magnolia, con M. M de mayo, Mayito. Ella era Magnolia. Una magnolia es. Todavía no puedo reconocer esas flores cuando las veo. Las he estudiado. Ni siquiera sé si las veo. ¿Las reconocería? ¿Reconocería a mi tía si la viera hoy? ¿Reconocería a Karen? Ella no eres tú. Ella estaría caminando y yo me la toparía de frente. Una flor grande, blanquísima, fragante. Karen soy yo y yo estoy viva. Estoy. Gracias, Karen. Gracias Bueno, a ti. pues me deja pensando, siempre me dejan pensando esas letras con las que creo que quizás quieres decir mucho más y habría que releer para seguirle encontrando un sentido o más sentidos. Tengo acá tu libro. Quiero mostrárselo a las personas que hoy nos están viendo para que se animen a leerlo. Realmente es un registro profundo y muy, muy sentido acerca de lo que significa ser mujer en un país como México. También darle las gracias a Turner por apoyarnos en esta primera alaraca y sobre todo darte las gracias a ti, Karen, por creer en este proyecto, por pasar la voz, por compartirlo colectivamente, porque creo que de esta conversación hay algo que me queda completamente claro y es un poco también para dónde va esta idea y es trabajar en red, trabajar entre nosotras y claramente leernos y creernos entre nosotras. Entonces, hoy justo leía esta palabra que se llama acuerpar y la definían como abrazar. Así que bueno, te abrazo en la distancia, espero que podamos vernos después en algún momento. Mientras tanto, seguiremos leyéndote y nada, este también es tu espacio. Bienvenida para otra conversación. Muchas gracias, Laura. Un abrazo también. Gracias. Gracias a todas las personas que hoy nos vieron, nos acompañaron. Tenemos el video también en las diferentes redes. Quiero recordarles que estamos en Instagram como Alara Canarra y también en YouTube, quizás prontamente en Facebook. Y bueno, también invitarlos o invitarlas a que si tienen alguna idea o algún libro del que queramos conversar, muy bienvenido. Estaremos en una próxima ocasión hablando de otro libro. Esperemos que la autora nos concrete, la editora, y les estaré comentando en una próxima oportunidad. Muchas gracias y bueno, buena tarde para ti, Karen. Gracias. Chao. Bye.